Bienvenidos a una nueva charla de semiología. Si todavía no te suscribiste al canal, puedes hacerlo a partir del icono que se encuentra en la parte inferior a la derecha de la pantalla. En el día de hoy lo que vamos a hablar es un poco sobre las bases de lo que sería la interpretación de una radiografía de tórax, que es un tema muy común en lo que sería la práctica médica. Tenemos que conocer principalmente las bases de la interpretación radiológica e identificar qué es lo que vemos en la imagen. Sabemos que cuando nosotros irradiamos a un paciente en una radiografía de tórax, en este caso lo que vamos a observar de color blanco, vamos a llamarlo radio opaco porque son todos aquellos tejidos que captan la cantidad de rayos X que llegan a ellos, y después tenemos el otro concepto de radiolucidez o radiolúcido o hiperclaridad o aumento de la claridad, donde podemos evidenciar que los rayos no son absorbidos por ninguna estructura y atraviesan fácilmente al paciente sin que queden manifestados en la imagen. Esto es lo que sería la radiolucidez. Teniendo en consideración estas dos definiciones, lo que tenemos que hacer a la hora de evaluar una radiografía de tórax es identificar sus partes. ¿Y cuáles son sus partes? Básicamente los tres elementos que tenemos que tener en consideración son el continente, que hace referencia a lo que sería la parte ósea, la estructura ósea y las partes blandas, el contenido, todo lo que vamos a encontrar dentro de lo que sería la caja torácica, los pulmones, la pleura, el corazón, el tejido, digamos, pulmonar per se, y no menor, y no menos importante que el último, el diafragma. Tenemos que tener en consideración las cúpulas diafragmáticas que, como vamos a analizar a continuación, vamos a ver que pueden tener diferentes variaciones. Pero pasemos directamente a lo que sería la parte práctica. Uno de los elementos que tenemos que tener en consideración a la hora de analizar una placa radiográfica es la técnica que utiliza el radiólogo. Si podemos observar en esta imagen, quizás la placa está bien penetrada, podemos hacer o discernir las diferentes estructuras en la placa radiológica, pero como podrán ver tenemos un corte, lo cual nos impide visualizar lo que sería la parte de los vértices, muy importante para la identificación de patologías que prefieren el asentamiento a nivel de los vértices pulmonares, como por ejemplo la tuberculosis, o tenemos cortado lo que serían las bases pulmonares, que en patologías como el derrame pleural esta placa no nos estaría siendo de utilidad. Tampoco nos permite identificar si la placa se encuentra bien centrada, es decir, si tenemos equidistante los lados de las vértebras o los lados, digamos, de las costillas. En este caso sería una placa con una mala técnica, quizás nos serviría para la búsqueda de diferentes elementos como por ejemplo fracturas, pero no sería, digamos, la técnica más adecuada. En cambio, cuando tenemos una placa de las siguientes características, podemos ver que tenemos una relación equidistante en los huesos de la clavícula, entre los huesos de las costillas, vemos que la tráquea se encuentra bien alineada, ¿sí? En ese caso estamos hablando de una placa bien centrada, pero a su vez que tiene un adecuado nivel de penetración, ¿sí? Entonces, basándonos en lo que hemos leído anteriormente, o sea, los tres elementos básicos que tenemos que evaluar, comenzamos a ver, por ejemplo, el continente, o sea, lo que sería la estructura ósea, podemos identificar. Entonces, parte de lo que serían las vértebras de la región cervical, podemos identificar la clavícula, podemos identificar en este caso parte de la escápula, podemos identificar los arcos costales posteriores y parte de los anteriores, ¿sí? Podemos identificar, como mencioné entonces, las clavículas, la unión acromioclavicular, parte de la escápula generalmente no es totalmente visible, pero una parte puede verse. Podemos identificar la zona media con alguna de las vértebras cervicales y gracias a la translucidez que nos permite el aire contenido en la tráquea podemos observar parte, digamos, del resto de los cuerpos vertebrales. Esto básicamente sería lo que habla en la relación al continente. En este caso no podemos evaluar otras estructuras de partes blandas, acá podemos evaluar parte de los músculos cervicales, pero por ejemplo si se tratase de un paciente femenino podemos identificar la glándula mamaria, ¿sí? Que en este caso por encontrarse próxima a la que sería la caja torácica tenemos que tomarlo también como parte de lo que sería el continente, ¿sí? Nos permite diferenciar entonces si le estamos sacando una placa a un hombre o a una mujer, pero a su vez va a ser útil en otras características como por ejemplo la búsqueda de tumores, por ejemplo tumores mamarios. No es la placa para la búsqueda de estos elementos, pero la radiología en sí permite buscar diferentes alteraciones como calcificaciones a nivel mamario. A su vez también hay que tener en consideración que la placa mamaria también puede llevar a confusión por el hecho de que si se trata de una mama de características muy fibrosas, puede generar diferentes alteraciones a nivel, digamos, de la
parrilla costal a nivel de la proyección pulmonar, lo que nos puede llegar a una confusión pudiendo identificar una imagen como anómala cuando en realidad, o una imagen anómala a nivel pulmonar cuando en realidad proviene, digamos, del tejido glandular mamario. Retomando lo que sería el continente, básicamente esas serían las estructuras que tenemos que tener en consideración. Hablando un poco de lo que sería el contenido, bueno, vamos a hablar entonces del interior, básicamente lo que nosotros venimos a explorar, que serían los campos pulmonares, superior, medio e inferior, viendo, digamos, que en su contenido podemos identificar fácilmente el trayecto de los vasos, el trayecto vascular, que como verán, inicialmente tiene un grosor aumentado, pero cuando se va avanzando, digamos, hacia la periferia de los campos pulmonares, este grosor se vuelve más pequeño en relación a la disminución del calibre anatómico per se y normal, obviamente, del pulmón. Muchas veces estos elementos nos permiten identificar si la placa está muy penetrada o no. ¿Por qué? Porque si está, digamos, muy penetrada, la cantidad de rayos X que va acercándose al cuerpo son en mayor cantidad absorbidos, lo cual nos va a ofrecer una placa muy blanda, una placa muy blanca, lo cual no nos va a permitir discernir correctamente las diferentes estructuras. A su vez también lo que tenemos que identificar es el botón aórtico, que es parte, digamos, de lo que sería el recorrido de la aorta, que en este punto, digamos, nos indicaría básicamente la salida inmediata de la aorta a nivel del corazón, y que frecuentemente en pacientes más añosos o con hipertensión podemos identificarla un poco calcificada. También lo que tenemos que tener en cuenta es la silueta cardíaca, en este caso es una silueta longilínea, está un poco, digamos, en forma de gota, yendo, digamos, hacia la porción caudal un poco más pronunciada. Podemos identificar también en el interior la columna de aire de la tráquea, que en este caso fíjense cómo sigue el recorrido del esternón y estaría concretamente centrada. Y en este caso, digamos, no tendríamos otras estructuras más para analizar, sino propiamente el parénquima pulmonar, las estructuras dentro de él, el corazón y, envolviendo todas estas estructuras, la porción mediastinal, que conformarían lo que sería el contenido. A su vez también lo que tenemos que evaluar son las cúpulas diafragmáticas. Obviamente son dos y generalmente la cúpula del lado derecho está un poco más sobrelevada por el hecho de la presencia misma del componente hepático. Muchas veces cuando hay un aumento del tamaño del hígado puede generar un aumento, en este caso, de lo que sería la cúpula diafragmática derecha. Tenemos que prestar especial atención a la región de los vértices, ver que no se encuentren ocupados por ninguna estructura, sin observar, por ejemplo, infiltrados algodonosos, pero también en los senos costofrénicos y el seno cardiofrénico, tanto de derecho e izquierdo, tenemos que evidenciar que también se encuentran vacíos porque son generalmente asiento de patologías como por ejemplo los derrames pleurales o, por qué no, también las neumonías, ¿sí? Son elementos que tenemos que tener en consideración al evaluar la región torácica. Bueno, esto sería básicamente la visualización de una estructura radiográfica normal. Ahora lo que uno puede llegar a preguntarse son cuáles son las situaciones en las cuales esta estructura o esta normalidad se puede ver alterada. La idea, digamos, es que ustedes se den cuenta de cuáles son esos elementos. Por eso, digamos, la clase no va a ser mencionar todas las patologías, pero sí mencionar algunos ejemplos. Bueno, este es el caso, digamos, de una paciente que, como podemos ver, si comparamos ambas imágenes, en este caso las costillas no están tan horizontalizadas como en la del paciente que estoy marcando en este momento. Aparentemente, digamos, esta puede, a pesar de ser una radiografía normal, habría que analizar si está correctamente tomada en inspiración profunda o no, ¿sí? Que puede ser el primer caso. En este caso también podemos observar que el corazón tiene la relación cardiotorácica es un poco más pequeña que en la radiografía anterior. Fíjense que en este caso el corazón es mucho más chiquito. Generalmente esta relación no tiene que superar los 2/3. Esta es la radiografía, perdón, no tiene que superar los 2/3, sino estaríamos hablando de una cardiomegalia. Pero cuando nos enfrentamos en una radiografía patológica, podemos determinar que en uno de los pulmones hay un aumento de la claridad bastante visible durante la inspección,
En este caso estaríamos hablando de una radiolucidez marcada por un aumento de la presencia de aire. En este caso estamos frente a un neumotórax, ¿sí? Un neumotórax grado 3, que comprime la mayoría de las estructuras del pulmón, pero a su vez podemos hablar de que sería un neumotórax a tensión por el hecho de que produce un desplazamiento de lo que sería la línea media de la tráquea, un desplazamiento mediastinal, pero a su vez también produce una compresión del pulmón, en este caso el derecho, como pueden observar, y a su vez también un desplazamiento parcial del corazón. Fíjense que este efecto de masa generalmente es producido por un neumotórax hipertensivo. En este caso podemos ver una diferencia bastante notoria entre una placa de estas características con una placa normal, ¿sí? Sin embargo, podemos encontrar otras alteraciones, como por ejemplo la presencia de un infiltrado algodonoso, en este caso una neumonía, como pueden ver en la base del pulmón derecho, pero a su vez también tenemos algunos infiltrados algodonosos, en este caso en la región del campo medio del pulmón izquierdo. En este caso estaríamos hablando de una neumonía bilateral, ¿sí? Fíjense que en este caso lo que se ve es una radioopacidad. Recordemos que cuando hablamos de radioopacidad es cuando vemos elementos, por así decirlo, blancos en la radiografía. Por eso vemos una radioopacidad, pero fíjense que esta radioopacidad no es como la región central, sino que es un poco más heterogénea, tiene algunas áreas un poco más radiolúcidas, algunas más radiopacas. Estos son generalmente característicos de los infiltrados de patología, de lo que sería la patología neumónica. Por último, una imagen que les quería mostrar es la de una placa con un derrame pleural. Fíjense que podemos observar en la imagen un nivel en la zona del pulmón izquierdo, donde podemos claramente evidenciar, gracias a este signo radiológico, la presencia de líquido en este tipo de patologías. Generalmente los derrames pleurales son consecuencia de una patología neumónica. Bueno, básicamente son algunos de los elementos que podemos, o de las patologías que podemos encontrar en las diferentes placas de tórax que vamos a analizar, y los elementos que les mencioné son de gran utilidad a la hora de diferenciar una placa de tórax normal de una patológica. Bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición, pueden dejar consultas en los comentarios y cualquier inconveniente o duda que se les presente, no duden en comunicármelo.